Prendido fuego. Rarísimo, Sí, rarísimo todo. todo muy raro. Bueno, 8:49 de la mañana, está con nosotros Susana con su columna de los miércoles para hablarnos de libros, sugerencias, un poco más. Susana, buenos días, bienvenida a Hoja de Ruta. Hola, ¿cómo están? Ahí Buen está. día. Ahí lo amo. Ahí está, estamos completos. Sí, completa, sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo va todo? Muy Muy bien. bien. ¿Vos? Bueno, bien, también. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes, para empezar, un libro que promete ser uno de los más leídos en este año, porque ya ha tenido repercusión su aparición en varios medios de Argentina. Se trata de Un sueño made in Argentina, escrito por una periodista argentina, Solange Levington, bastante joven por cierto, y publicado por Libros del Asteroide. Este libro, llamado Un sueño made in Argentina, auge y caída de Pampernick, fue merecedor del tercer premio de no ficción de esta editorial. Y cuenta aquí la historia de Pampernick como el primer fast food de la Argentina. El Mira. concepto de fast food hasta ese momento, 1974, cuando aterriza, digamos, esta marca en Argentina, no se conocía. De hecho, es puramente argentino el nombre. Después vendrían Burger King y vendría McDonald's, pero el primero fue Pampernick, el que dio, digamos, la trompada inicial fue Pampernick, 1974, una época ya convulsa en Argentina, y ese es el mérito además de este libro, ¿no? Porque habla de cómo es que en 1974, los años del regreso de Perón, Isabel en el poder, y el terrorismo de Estado que estaba así muy efervescente, había mucha inquietud ya en el país. De todas formas, Lowenstein, Alfredo Lowenstein, que es el nombre del creador de Pampernick, el nombre de quien abre esta empresa en Argentina, de una familia cuyo padre de origen alemán judío había debido a emigrar a Argentina, perseguidos por los nazis. Bueno, Alfredo Lowenstein decía, se inspira en uno de esos viajes que hace a Miami en 1972, época en la que los viajes a Miami estaban restringidos a gente de alto poder adquisitivo, no a la clase media argentina que vendría mucho después. Recién conoceríamos Miami mucho tiempo después. Bueno, en ese momento va con sus hijos en un viaje de vacaciones a comer a uno de los locales de McDonald's en Estados Unidos, Miami, y ahí, bueno, ya tenía la inquietud, dice este libro, de hacer algo, ¿no? Distinto en Argentina, de mostrarle a su padre de lo que era capaz, porque sus hermanos ya tenían aún en su juventud, una trayectoria como empresarios. Él debía demostrarle que también era capaz de hacerlo, y con 29 años, bueno, toma nota de todo de qué significaba McDonald's, cómo funcionaba, de qué se trataba el producto, y va generando una serie sin ser del palo, digamos, genera una serie de estrategias publicitarias que son súper novedosas y que les diría, son también un libro justamente que tiene este interés, ¿no? Para todo aquel que haga publicidad, por ejemplo, cómo se generan las estrategias publicitarias. Claro. ¿De qué manera? Porque en ese momento, como decía, en Estados Unidos ya estaban Burger King y McDonald's. Burger King tiene un sabor, una terminación del producto de la hamburguesa, más a nuestro gusto argentino, porque tiene como una cocción a la parrilla al final, o al menos esa es la idea. Bueno, entonces Lowenstein imagina que ese sería el sabor que deberían tener sus hamburguesas. Bueno, esto y también otra de las ideas geniales, digamos, de Lowenstein estuvo en el hecho de qué nombres poner a los productos que ofrecían, a las papas fritas, a las hamburguesas, a los tipos de hamburguesas, a todo eso. Y bueno, hace un concurso entre sus allegados, con dineros como premio, y inventan los nombres. Los frenis, por ejemplo, serían las papas fritas, que es una mezcla de
French fries o papas fritas francesas, digamos. Claro. Y después también es Pamper, que es el nombre que suena más como fuerte, queda como el nombre del producto en sí, y otros nombres. Bueno, ¿qué pasó con esto? Cuando en 1974 abren el local en Buenos Aires, en Suipacha al 400, es la zona de los cines. En esos años 70 el cine y los teatros eran súper importantes en Buenos Aires, ¿no? En esa zona cercana a Calle Lavalle, Avenida Corrientes y demás, la efervescencia era tal que la gente salía y decían, bueno, vamos a captar a ese público, y también la zona del centro, a todos aquellos que salían de sus trabajos en el centro. Pero, ¿qué pasa? Las 2 primeras semanas, nada, nadie entra, a todos les parece un lugar extraño, los colores son sumamente diferentes a lo que estaban habituados a ver dentro de un local de comidas. Las mesas no tenían patas, estaban adheridas como tablas así muy modelo yankee, lo que uno ve en las películas. A las paredes, ¿no? A las paredes, como exacto. mesadas. Los colores eran los marrones y los naranjas, era totalmente inusual. Entonces, bueno, ¿quiénes son los que se acercan? Los primeros en acercarse a este local son los jóvenes. Claro. Son los jóvenes, los adolescentes, ¿no? Que fascinados por la innovación, justamente encuentran en Pumpernickel un lenguaje nuevo, un lenguaje del que ellos se apropian, como por ejemplo los nombres de las hamburguesas, de las papas fritas, los colores, ese lugar que la única idea que tenía Argentina hasta ese momento era una revista que solamente perdón, que justo me llamaron, una revista que era la revista Archie, una tira cómica para chicos. Yo la leía, ¿no? A esa edad. Los chicos se reunían en los fast food y tenían esos colores, y bueno, pero los jóvenes en sí no conocían. Claro. Así que todo esto es la novedad del momento. Y cuántos años logra vivir esta marca Pumpernickel, 20 años, porque a fines de los 90 Pumpernickel debe cerrar. Estaba viendo acá un poquito porque es muy interesante, y Sí. McDonald's es de 1940, la fundación, ¿no? Sí. Y Burger King es del 54, es decir, 20 años antes que Pumpernickel, y estaba viendo porque los logos son iguales, básicamente, ¿no? Sí, son muy parecidos. Evidentemente hubo una especie de préstamo Claro. con los logos. Y lo que quería preguntarte es porque vos empezaste la presentación de este libro con una afirmación, y qué es lo que dice la jura de la editorial, o en todo caso, ¿por qué crees que este libro tiene destino de lectura asegurada, digamos, Claro. ¿no? Bueno, primero porque viene con un aval, digamos, de buenas críticas de Página 12, por ejemplo, de Diario.ar y otros medios que han hecho unas reseñas muy positivas. Además, me parece que el trabajo periodístico de esta mujer, Solange Levington, es muy meritorio, ya que ella recurrió solamente a fuentes como hemerotecas, por ejemplo, a testimonio de ex empleados, y a familiares o familia de Lowenstein, porque Lowenstein hoy tiene 80 años aproximadamente, vive en Italia en un castillo y nunca quiso dar una entrevista. Con lo cual el mérito es muy grande, pero también está en el hecho de que hay aquí una unión, una conjunción entre la historia del producto en sí, o de esta empresa, y la historia argentina, Claro. la historia social, la historia política de Argentina, de esos años convulsos de los 70, luego la democracia, luego Menem, ¿no? Y el final de Pumpernickel. Claro. De hecho, vos hablabas, Susana, y a mí se me vino a la imagen, y fui a chequear, de hecho, la información. Hace unos años había una telenovela en Telefe, que era Graduados, que retomaba un poco la época de esto, 80, 90 y qué sé yo, y los chicos iban a este lugar. No tenía el nombre, ¿no? Pero los chicos iban, y muchas de las escenas ocurrían ahí. Digo, es un ícono para Argentina. Y la clave de escritura, Susana, es
¿es una investigación periodística o recurre Sí. también a esa cuestión, aún con ese lenguaje de, bueno, el recuerdo de viejas glorias, Claro. ponele, ¿no? ¿O no? Claro, sí, es un lenguaje amigable, no es un lenguaje técnico para nada. Ujú. Tampoco es, digamos, melancólico ni nostálgico, no, es un texto periodístico, Ujú. pero te diría casi en la tradición de los libros o de las crónicas de Leila Guerriero. Tiene ese tono, me parece, porque ahí genera rápidamente uno se implica con la lectura, sobre todo Ujú. cuando ha tenido cierto. No hay quien no tenga haya caído alguna vez en un fast food, aunque reniegue los fast food. Es decir, que creo que, y además conocer la historia argentina no desde el lugar de los libros académicos de Sí, historia, sí, sí. sino desde esta historia cultural, Ujú. me parece que es súper valioso y nos deja mucho, mucho para contar, Ujú. mucho para conversar. Ujú. Bueno, esta era una de las propuestas que tenía. No sé si sigo Sí, con sí, sí, otras. sí. Bueno, en el mismo tono de historia cultural, y esta vez publicado por editorial Acantilado, tengo aquí el libro que se llama El aroma de los imperios, Chanel número 5 y Moscú Rojo. Bueno, el autor Karl Schlögel es alemán, profesor de historia en Europa del Este de la Universidad Europea de Viadrina, y abre este libro con la historia de un ícono, ¿no? Así como Pampernick lo fue para los fast food, Chanel número 5 fue y seguirá siendo un ícono dentro de la industria del perfume y dentro de la cultura general, ¿no? Sí. Ha sido citado por miles, incluido como el perfume de protagonistas de novelas y de películas en muchas ocasiones. Bueno, en la historia de cómo surge, y también va contando una historia social, la historia cultural, la historia social del porqué de Francia, Alemania, Alemania del Este, Alemania Occidental, Rusia, Moscú, la Unión Soviética, luego la ex Unión Soviética, va saltando de época en época a través de la historia de este perfume. De hecho, entonces les cuento más o menos de qué va la cosa. Chanel número 5 surge de la mano de dos perfumistas franceses que en las últimas épocas del zarismo se trasladan a Rusia y diseñan un perfume para los Romanov. Ujú. Allí queda la fórmula. Son dos perfumistas, ellos, como dije, franceses, Ernest Beau y Auguste Michel. ¿Qué pasa con ellos? Ernest Beau, cuando explota la revolución, Ernest Beau logra trasladarse a Francia y allí conoce a Coco Chanel, que ya en ese momento había despegado como diseñadora en los años 20, 30, 20, sobre todo 20, y entonces se reúnen. Ella conocía por su lado a un sobrino de los Romanov y que había logrado escapar de Rusia, de allí viene el contacto. Bueno, él le presenta, ella le pide un perfume para acompañar a sus ropas, digamos, y él entonces recurre a la fórmula que había guardado para el primer perfume, que fue Moscú Rojo. En realidad el primer perfume se llamó Le bouquet préféré de l'Impératrice, el bouquet preferido de la emperatriz Romanov, ¿no? Que fue la primera en llevar ese perfume, ¿no? Después, cuando desaparecen los Romanov, o los hacen desaparecer, mejor dicho, se convierte ese perfume en Moscú Rojo. Y por su lado, el equivalente surge con el nombre de Chanel. Número 5, ¿por qué? Porque elige ella una de las fragancias de esas que Ernest Beau le ofrecía, y dice, bueno, este perfume se va a presentar en el mes de mayo con mi colección, y como es el número 5, vamos a llamarlo Chanel número 5. Ese es el nombre entonces y la historia de Chanel número 5. La historia sigue a través de los años, como dije, del siglo XX, y bueno, está una historia paralela también, porque ¿qué pasó con Auguste Michel? De eso nos enteraremos a lo largo del libro.
y de una amiga de Auguste Michel que no han tenido el éxito ni la suerte de Coco Chanel, que luego también aparece en este libro como una mujer que colaboró con los nazis, por ejemplo, historias desconocidas de todos esos años terribles. Y también habla de que los perfumes en sí nos acompañan cotidianamente, ¿no? El autor se presenta como alguien que conoce los perfumes, solamente los perfumes de los desodorantes o de los dentífricos y de los jabones, porque hasta ese momento no estaba familiarizado con el tema, y sin embargo reconoce que en los salones o en las óperas o de Berlín del Este y Berlín del Oeste había un aroma particular distinto en cada lugar. En el este era Moscú rojo y en el oeste Chanel número 5. Ahí está. Bueno, es muy curioso este libro, súper interesante, así que también es de lectura recomendada, ya nos traslada a otros escenarios y bueno, creo que no es solamente para mujeres, sino para todo aquel que esté interesado un poco en esto que llamamos la historia cultural, que es, como dije, la mejor manera de acercarse a la historia en sí. Eso te iba a decir. De hecho, bueno, destacar esto que vos decías, los perfumes en particular, el número 5, es una referencia en muchas cosas. De hecho, hay una canción de Lali que se llama M5 y bueno, en las películas aparece todo el tiempo, en muchas canciones he citado, así que efectivamente tienen un impacto cultural. Bueno, qué bueno que estás, Belén, en este grupo, porque sí, acá hay integración generacional, no hay choque generacional entre periodistas. Yo te puedo agregar un dato, 50 mililitros está casi $300, digamos. Está bueno. Es como para saber de qué estamos hablando, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y con respecto a los libros de adultos, que quería agregar no sé, ¿tenemos tiempo, no? Sí. Ya estamos. Bueno, este libro no es un libro nuevo. El cuerpo en que nací, de Guadalupe Nettel, autora mexicana, es un libro muy hermoso que cuenta justamente, es autobiográfico. Guadalupe Nettel es una autora mexicana. Este libro fue escrito en 2011. De hecho, ya lleva más de 15 ediciones, con lo cual demuestra de alguna forma su valía, ¿no? Es decir, tanto por la editorial que sigue apoyándolo, como por los lectores que siguen buscándolo para leer. Bueno, yo lo leí ahora, no en 2011 cuando salió, sino ahora, hace muy poquito, y esta historia parte de, como dije, autobiográfica. El cuerpo en que nací, el cuerpo de Guadalupe Nettel, un cuerpo imperfecto, un cuerpo que tiene la característica de que tiene extravismo en uno de sus ojos, y desde esa mirada ve el mundo, es una, como dicen, una Bildungsroman, es decir, es una novela autobiográfica de crecimiento, que muestra el paso de la niñez a la adolescencia y de ahí a la adultez, en una época también de los años 70, y esto es lo que marca un poco de alguna forma una ligazón con el primer libro de Pampernick, ¿no? Esa historia de las familias disidentes de los regímenes autoritarios que debieron emigrar a Europa, en el caso de la familia de Guadalupe Nettel, buscando Europa como refugio, y allí es que ella, en estos viajes, porque en estos viajes con su padre, su madre se separan, ellos son de izquierda, y entonces, bueno, la madre quiere superarse, el padre tiene que pagar deudas, él es psicoanalista, la madre es una artista, y ella busca su camino, y toda la curiosidad o la particularidad de este relato es que se presenta como una serie de entrevistas que ella mantiene con su psicoanalista. Así que, bueno, yo se los recomiendo mucho. Hay aquí un personaje, Ximena, que es nada más que una chica de su edad, con la que ella tiene pequeñas charlas de un edificio al otro que estaba enfrente, y luego hay una muerte trágica de Ximena que se prende fuego a sí misma. Bueno, este es uno de los episodios más fuertes de la historia,
Y después, bueno, la búsqueda de la autoafirmación, de la confirmación de la identidad, la exploración sexual, todos estos ingredientes más esa efervescencia de los 70, ¿no? De estos grupos, en ese momento, los padres de Guadalupe, por ejemplo, que practican estas reuniones intelectuales, está toda la onda todavía del amor libre, es decir, hay una serie de ingredientes y vemos aquí a esta niña preadolescente tratando de encontrar un lugar para sí misma, de entender lo que estaba pasando a su alrededor. Así que es una novela muy hermosa, así que súper recomendada, publicada por Anagrama, El cuerpo en que nací. Es muy linda, realmente. Todo eso en capítulo 1. Todo eso en capítulo 1. Gracias, Susana, por esto. Mucho más. Por esto, eso. Bueno. Y bastante más. Bastante más. Gracias, Susana, por estos minutos. Hasta luego. Gracias, nos vemos, Susana. Bueno, ahí pasaba con nosotros Susana.